En la tercera parte del video vamos a estar viendo un poquito cómo fui desarrollando el TP. Bueno, lo primero que se hizo fue cargar las librerías. Después viene una breve explicación que es más o menos lo que expliqué en el video número 1 sobre cómo funciona, de dónde es la idea original, cómo es la idea para poder trasladarlo, dónde está la fuerza justamente de la creación de esos modelos más pequeños que combinados terminan de dar un resultado general. Y por último, qué le termino agregando al TP extra con los resultados que venía obteniendo para obtener un poquito una mejor performance. Estas son esta es la ecuación general que se tiene, que es que la cantidad de goles de A y B dependen de la cantidad total de goles que se hacen más la probabilidad de que puedan meter los goles. Traté de tomar un modelo similar a la cantidad de columnas que había presentado originalmente el paper, en los cuales se incluían Elo y algún otro tipo de ratings. Pero a medida que traté de hacer esas implementaciones, no terminó de funcionar del todo. Estaba que algunas variables eran linealmente dependientes y que no me daban ningún parámetro. En una primera instancia del video, y como lo menciona en el paper también, la idea era conseguir un descenso gradiente para optimizar los parámetros de las matrices U y B, que tampoco lo pude terminar de conseguir. Acá se revisa un poco si había variables nulos. También me di cuenta que tomé muchas variables en un principio que pensé que podían ser útiles, pero que para la predicción de un resultado no son útiles, como los resultados parciales dentro de la misma partida. Son útiles si se les hace un procesamiento tal vez, un preprocesamiento, y se va cambiando entre partido y partido y se crea una nueva variable que se puede llegar a utilizar como variable de entrada si es tu variable salida del partido anterior, pero no llegué a realizar ese trabajo en los datos tampoco. Una diferencia también que hubo con el paper es que había toda una parte del trabajo que tenía que ver con estadísticas de jugadores individuales y cómo se modificaban a medida de que en los partidos de fútbol normalmente tenés un recambio de jugadores dependiendo del partido. En los esports normalmente no existe ese cambio de jugadores. Los equipos juegan prácticamente igual durante todo el año, así que toda esa parte se dejó de lado. Una de las cosas que sí fue súper complicada es que para hacer la separación entre train y test y para mantener la simetría de los resultados tuve que trabajar aparte cuáles eran los resultados que eran iguales, o sea que eran el mismo partido pero invertido dependiendo del equipo que lo estaba viendo. Así que hice una separación train y test que estaba relacionada con eso por fuera de lo que fue este análisis, poniendo tags de 1 y 0. Y con eso recién pude armarlo. Si no se respeta esto, no se puede conseguir que el lambda y el p sean simétricos. Acá se hace un poquito una exploración de los datos para tener un poco más de información de lo que se ve. Estos son los mapas que fueron jugadas. Esto te da una idea de las rondas jugadas por cada equipo. Tiene una media que está relativamente cerca del valor de 20 y hay una dispersión bastante grande entre diferentes equipos. Rondas ganadas por equipo ya tiene un poco más variación y aquí tal vez se puede observar un poquito mejor cuáles son los equipos que tienen mejor performance, que son los que tienen ese promedio de rondas ganadas un poco más alto, y cuáles tuvieron un desempeño mucho peor. De hecho, DFM, por ejemplo, no ganó ningún partido en todo el año y tiene el promedio más bajo de rondas ganadas, lo cual tiene sentido. Y acá están los mapas ganados por equipos. No está normalizado esto, los diferentes equipos jugaron diferentes cantidades de mapas, pero te puede dar también una buena idea de la cantidad de mapas que vienen jugando los equipos y cómo los resolvieron. En esta parte del proceso también surgió el inconveniente de que cuando empecé a crear los modelos tenía variables que eran linealmente dependientes, con lo cual las fui sacando, aunque en principio pensé que eran valores que podían llegar a servir de algo, no me terminaron sirviendo de nada y los terminé de sacar. Creo que sí podrían ser procesados de alguna manera y ser aprovechados. Hay mucha información para agregar en ese sentido, pero no lo logré implementar.
Las variables que quedaron para el GML de Poisson fueron equipo, el equipo que jugó, el mapa, el torneo, el rival contra el que jugó y quién eligió el mapa. Y por supuesto, la variable predecir que eran el total de rondas jugadas. Para la binomial es lo mismo, pero en vez de predecir el total de rondas jugadas, es el porcentaje de rondas ganadas. Cuando yo hice la separación de esas variables, utilicé un one-hot encoder para agregar todas las columnas que sean necesarias. Sé que el GML te permite poner las variables y las transforma directamente, pero parte del proceso también era apuntar un poco a hacer el descenso de gradiente, y para ir modificando los valores en el descenso de gradiente tenía que crear las matrices con todas las variables para poder ir modificándolas. Lo hice para binomial también y se creó el modelo después de eso. También se creó un modelo nulo para después comprobar la deviance. Estos fueron un poco los parámetros obtenidos, todos los parámetros obtenidos. No todos dan como relevantes. Siento que falta información en esta parte, pero aún así seguí adelante. Parte de la deviance explicada, no hay demasiada diferencia. Se crea el modelo binomial luego, lo mismo, los parámetros obtenidos con el binomial. En esta parte hay valores negativos y se puede ver que tiene que ver con la forma en la cual aparece el valor. Este no es el valor de la probabilidad en sí, sino es el valor del coeficiente que tiene. Y acá es donde mencionaba que creé el U y el B, y para el U0 y el B0 el intercept. Los modelos que se estaban teniendo en cuenta era este para el lambda, que es la U traspuesta por el X más el U0. El U0 es el intercept de los patrones del modelo Poisson. La U traspuesta son todos los valores que tenemos del modelo menos el intercept. El segundo modelo es para la probabilidad. También algo similar, es 1 sobre 1 más la exponente elevado a la menos b traspuesta por el valor de x más el b0, que es el intercept. Los goles totales son los goles de A más los goles de B, que en este caso serían la cantidad de rondas totales jugadas. Y la cantidad de rondas ganadas por un equipo son la cantidad de rondas jugadas por la probabilidad de ganar esas rondas. Acá hago las separaciones de lo que son el B, saco el intercept. Preparo los valores también para lo que son las predicciones, para poder poner directamente lo que es esta data frame. En esta parte chequeo que la predicción que obtengo con el modelo sea equivalente a el modelo que se creó para chequear que esté todo bien. Esto es el intercept más un valor determinado a un i específico por el u. Lo mismo para el modelo binomial, los valores coinciden, con lo cual el predict sirve sin problemas. Y de nuevo, esto principalmente era la idea para ir por el descenso de gradiente, necesitaba tener esta ecuación preparada. Ahora se pasa a analizar cómo fue la performance del modelo en sí. Para eso se saca las diferentes i para cada uno de los momentos que se van a predecir. Y creo los dataframes de esas predicciones. En este punto, ya viendo un poco los resultados que estaban dando y teniendo en cuenta la cantidad de variables que terminé cortando, sospechaba que el resultado no iba a ser muy bueno del modelo. Así que en esta parte agregué algo más y que me parece que está también mucho más orientado a lo que va el trabajo en sí, que es ¿quién va a ganar un mapa? Esa es la pregunta. No es cuántos goles convirtió, no es cuál es la probabilidad de ganar una ronda o cuántas rondas se jugaron, sino que lo importante realmente es quién va a ganar ese enfrentamiento. Así que agregué un cálculo extra de una binomial repitiéndola 1000 veces para, dada una predicción de esos dos valores, multiplicándolos
Y teniendo en cuenta que el que gana el partido es el que llega hasta la ronda número 13, la idea fue crear un script, un pequeño script que me chequee la probabilidad real, entre comillas, de ganar ese partido, que tiene que ver con cuántas veces con esa probabilidad de ganar ronda, con esa cantidad de rondas jugadas, llegas a las 13 rondas. Y eso, luego de eso, calculé nuevamente más un intento con una binomial, una sola vez, con esa nueva probabilidad, para ver cuánto da el porcentaje. Acá empezamos a ver las predicciones de los valores reales sobre los valores totales. La línea roja sería que los resultados coincidan perfectamente, mientras que el azul es la tendencia que tienen los valores que dieron. Vemos que hay como una aproximación alrededor de esta línea roja, pero es muy débil y de hecho el ángulo que hay entre es muy grande, prácticamente 90 grados, son muy diferentes. Esto habla de una mala predicción, en principio. Sucede lo mismo para el porcentaje de predicción de rondas ganadas. La pendiente es más chica. No hay ningún 0,5 porque es imposible empatar. También hay que tenerlo en cuenta. Es más chica la predicción, da un poco mejor, pero igual sigue siendo, se nota que no es muy buena. Y finalmente, la predicción para la multiplicación entre ambos también da cercano a lo que da la binomial, pero no se ve una mejoría demasiado grande. Se calculó el MC y el R cuadrado. Sé que el R cuadrado no es el parámetro para evaluar todo esto, pero es como para tener un poco de información de dónde estaba parado el modelo en sí. Y además se calculó la deviance. Acá se ve la baja performance que tiene el modelo. Acá es donde me parece que sirve un poquito más el R cuadrado, que tiene que ver con esto de que la combinación de los factores de la posona y la binomial da mejor que los elementos independientes. Y esto creo que es un poco la fortaleza que tiene este planteo, ¿no? Modelos pequeños para simular algunas cosas que te terminan dando una mejor performance cuando los empezás a combinar. Pero no me quedé ahí, agregué lo que mencionaba, de decir, bueno, si tengo esta determinada cantidad de rondas y esta es la probabilidad de ganar una ronda, ¿cuántas veces en 1000 intentos va a llegar a esa cantidad de las 13 rondas que son necesarias para ganar? ¿Y cuántas veces el rival va a llegar a la cantidad de las 13 rondas para ganarle? Hice el cociente de la suma y calculé la matriz de confusión para, bueno, si predigo que va a ganar un partido, ¿qué pasa? ¿Lo gana o no lo gana? Y acá los resultados sí son bastante más interesantes. La precisión mejora muchísimo. De hecho, este resultado ya tiene un poco más de sentido. Hay que tener en cuenta que también que la predicción de resultados deportivos nunca es demasiado buena en porcentajes. No se puede tener una predicción demasiado buena. Y esto mejora sustancialmente con lo que estábamos viendo antes. Es una predicción más simple, es verdad, porque no se está pronosticando algo tan al detalle, pero esto es mayor que el 50% que si hubiese sido al azar. Se calculó la curva ROC para en qué punto tenés la mayor eficiencia de esto. Y ahora se pasa a realizar los mismos estudios, pero con lo que dejamos en la parte de test. Que de nuevo se separan los datos, se preparan para poder pasarlos sin problemas. Se ve que el mismo comportamiento, un comportamiento muy parecido, baja nuevamente cuando estamos hablando de la predicción de valores reales por porcentaje de rondas ganadas respecto a lo que vimos en total de rondas jugadas. Baja un poquito más, pero la diferencia no es muy grande. Acá se juntan todos los resultados en ese sentido. Y vemos que es similar el R cuadrado al presentado antes. Lo cual habla de un modelo que no está overfiteando, lo cual es bastante bueno. Para terminar de chequear, se verifica la matriz de confusión. Y la matriz de confusión tiene un poquito menos da valores similares, la verdad, no cambia demasiado. Hay resultados que no predice bien, pero sigue siendo mejor que el modelo nulo, 50% de apuesta por lo que va.
Bueno, finalmente las conclusiones. Creo que lo más interesante para sacar de este trabajo, además de la fuerza que tiene el GML, es la capacidad de ensamble que tenés y cómo eso mejora notablemente los resultados y si se orienta bien puede llegar a tener una potencia muy muy grande. Existen muchísimos puntos a mejorar en particular en este trabajo. Eh, la preparación de datos es súper importante. Yo empecé con una serie de datos que ya estaban formateados de determinada manera y realizar el cambio de la transformación de esos datos al formato que necesitaba para que los pueda manejar de forma cómoda para este modelo me complicó muchísimo la existencia. Arrancar un trabajo ya sabiendo más o menos por qué lado tengo que orientar los datos probablemente simplifique muchísimo el proceso.